Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Es momento de analizar lo que ha ocurrido durante toda la semana y entenderlo a través de ese enfoque bíblico que hacemos cada día en el Reloj de Dios. Vamos a recibir a todos ustedes a través de las plataformas digitales y también les invitamos a participar por nuestro número de WhatsApp más 502 56 17 90 99. Saludamos a hermana Leti de Enríquez, a nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, nos vamos directamente a los temas de la semana y para empezar, tomemos el pulso de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué tal le parece esta semana para analizar, empezando con eso? Bueno, sí, todas las semanas son tan interesantes, ¿verdad tú? Sí. Desde que hemos entendido que las noticias vuelan. Sí. Muy Son poco tiempo para analizar. Muchísimo. Es una super carretera de información. Sin embargo, hay algunas noticias que son más relevantes en cuanto al acercamiento de los días que el Señor profetizó. Sí. Digamos, una de ellas que yo veo que está en Apocalipsis capítulo 16, cuando empieza el Señor a hacer derramar las copas sobre la tierra, que manda un ángel y otro ángel y otro ángel, y cada una de esas cosas afecta a diferentes estratos. Cuando el sexto ángel derrama su copa sobre la tierra, entonces lo que había estado como oculto, como detenido, porque eso lo vemos mucho en Apocalipsis, ángeles o potestades o entidades espirituales dispuestas para la batalla. Perdón por la analogía que voy a hacer, pero es solamente en forma didáctica, como aquellos gallos de pelea que están listos o como aquellos perros que los tienen agarrados y de repente los sueltan, ¿verdad? Pero ya estaban ellos queriendo... Comiendo ansias por iniciar. O en el rodeo, un animal de esos que lo tienen encerrado y de repente le abren la puerta. Sí, entonces yo creo que hay entidades espirituales que han estado así por siglos y que en este tiempo apocalíptico que se mira en la Biblia, de repente les levantan la talanquera. Así es, exactamente. Digamos, uno de ellos vemos que se da en el gran río Éufrates, en donde hay ángeles que están deteniendo a otros ángeles que quieren batallar, ¿va? Pero los otros, según Daniel capítulo 7, también están como empujando. Y de repente, los que los están deteniendo reciben la orden del cielo, quítense. Sí. Entonces los que estaban empujando salen desbocados, ¿verdad? A hacer todo lo que tienen que hacer. Y así lo vemos en Apocalipsis capítulo 12 también, cuando Luzbel peleaba juntamente con sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, en ese mismo sentido. Sí. Pero en Apocalipsis 16, que era el pasaje que habían estado mencionando, nuevamente se habla del río Éufrates. Y entonces dice que se le da espacio para que los reyes del oriente atraviesen el gran río Éufrates. Cuando se seque el río Éufrates. Bueno, exacto. No es cuando se seque, sino que lo ellos mismos lo van a secar, ¿verdad? Porque ese gran río empieza en Turquía.
en el norte de Turquía, en donde Turquía ya ha hecho muchas represas. Sí. Y eso ya lo pueden secar. Los turcos pueden secar el gran río Éufrates ya, ahorita. Inmediatamente. ¿Verdad? Y entonces eso sería mortal para Irak, sobre todo para Irak. Irán también, que está a la par, pero no se alimenta de él, pero que está en una gran sequía, ¿verdad? Porque ese río entra hasta el Golfo Pérsico. Pero ellos lo van a secar para dar paso a los reyes del Oriente. Eso es bien importante, el cita y todo. Escatológicamente que nos sí, dice. pero fíjate que también tenemos que ver la historia desde el Imperio Romano. Vamos, ahí nos tenemos que ir hasta el libro de Daniel Sí. y aplicar un poco de historia. Muy bien. Porque en el libro de Daniel se narran 4 imperios. Pero no son esos los únicos imperios que ha existido sobre la faz de la tierra. Hay cientos de imperios, cientos de imperios. Pero la Biblia en el libro de Daniel solo menciona esos 4, que fue los que vio el rey Nabucodonosor en su sueño. Sí. Y que Daniel se los describió y le explicó y le dijo, el primer reino va a ser Babilonia, el segundo va a ser Medo-Persia, el tercero va a ser Grecia, el cuarto va a ser Roma. Bueno, no le dijo con esos nombres exactamente, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, creo que sí, Grecia también, pero Roma no. Pero Roma iba a ser el último. Sí. Y entonces, estos imperios, digamos, si lo analizas atentamente, son imperios que han sido una batalla entre Occidente y Oriente. Cierto. Grecia sale y va a pelear en contra de Persia y se va a pelear contra Persia. Hasta tenemos el paso de las Termópilas, hasta en películas nos pusieron Sí, ya claro, más fácil para los digerir. 300, sí. Digamos también Babilonia, que estaba ahí donde después vino a estar Persia, ¿verdad? Sí. Entonces eso estaba hacia el oriente. Sí. Pero de repente aparece Roma, y Roma toma desde lo que nosotros vemos en el mapa mundi, sería Inglaterra, lo que nosotros conocemos como Portugal, España, Francia, Italia, todo. Claro. Y fue tan vasto ese reino, importantísimo eso para comprender incluso lo que está pasando ahorita, porque esto es la secuencia de lo que sucedió en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 9. Esta es la secuencia, pero hay que verlo históricamente y proféticamente. Entonces, el Imperio Romano fue inmenso, inmenso, y entonces agarró toda Europa, parte de Asia, el norte de África, Sí. es como que fuera la boca, digamos aquí adentro, el Mediterráneo acá, Europa, Asia, África, todo eso lo agarró Roma. Entonces era tan vasto que decidieron partirlo en dos. Dos, por decirlo así, 2 cabezas. Pero la profecía de Daniel nos dice 2 piernas. ¿Verdad? Digamos, una cabeza que sería Babilonia, Medo-Persia, Grecia, pero ya cuando viene Roma, 2 piernas. Sí. Y entonces lo dividen y ponen un reino de Roma occidental, que estaba pues precisamente en Roma, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Italia ahora. Muy bien. Y el otro lo ponen precisamente en lo que conocemos hoy como Turquía. Ahí se sentó Constantinopla. Y entonces ahí empezaron las luchas constantes entre Asia, mejor digamos entre Oriente y Occidente. Oriente y Occidente, Oriente y Occidente. Siempre se pelearon ahí. Y cuando se dieron las cruzadas en el año 1000, empezaron las cruzadas, venían todos los de Occidente y se metían en Oriente. Sí. ¿Verdad? Entonces aquellos venían y los repelían. Por eso Jerusalén ha sido destruida, dicen que más de 20 veces. Sí. Venían los musulmanes sobre todo, pero Oriente, y volvían a pelear en contra de Occidente. Así se mantuvieron. Así se mantuvieron. Cuando llega los siglos, estoy tardándome mucho, pero quiero poner en orden mis pensamientos. Contextualizar, sí, es bien importante. Entonces, cuando viene la Primera Guerra Mundial, Inglaterra engaña a los árabes. Sí. Y los árabes eran musulmanes. Y le dice, únanse a nosotros
para destruir el imperio otomano, que era donde estaba Turquía. Sí. Entonces, nosotros les vamos a dar a ustedes territorio para que ustedes funden la Gran Arabia. La Gran Arabia para ponerse todos árabes. Está bueno, dijeron nosotros, musulmanes, árabes musulmanes y turcos musulmanes. Sí. Entonces, el imperio otomano sucumbe. Sí. Cuando termina, Inglaterra le dice siempre no. Lo que vamos a hacer es que les vamos a dar a cada uno de ustedes un pedazo de tierra y dentro de ellos vamos a tener Israel, que es el cuco de todo esto también. Claro. Y entonces ahí se queda Israel. Entonces la animadversión continúa peleando Oriente contra Occidente, Oriente contra Occidente, Oriente contra Occidente, siempre. Y son miles de años, no son 100 años, son miles de años. Entonces en la actualidad, eso siguió. Vino la Segunda Guerra Mundial y el que quiso tomar todo Occidente fue Hitler, pero cometió el error de atacar antes de tiempo a Oriente queriendo invadir Rusia. Sí. Pero ya Rusia pues, estaba en el Oriente, sí. Más allá del Anatole. Anatole es Oriente, se dice Anatole en griego, Oriente. Muy bien. Entonces, ahí la importancia de Turquía, importancia tremendísima. Entonces, lo que pasa en Turquía, nosotros le debemos de poner ojo. Sí, ¿verdad? nos lo ha dicho usted. Sí, ahí estuvieron las 7 iglesias apocalípticas, ¿verdad? Cerca del mar Mediterráneo. En Turquía, ellos pueden cortarle la salida a Rusia por el Mar Negro para que no lleguen al Mediterráneo. Turquía les puede cerrar el grifo con el río Éufrates a Irak. O sea, Turquía es básico para esto. Poder, sí. Entonces ellos conquistaron ahí y quitaron Constantinopla y fundaron Estambul. Eso fue un gran lío. Pero entonces viene la Segunda Guerra Mundial y otra vez es Oriente contra Occidente. A tal punto que Alemania la parten entre Oriente y Occidente. Sí, tal cual. Y sí, cuando se termina todo, y aquí es en donde ya llegamos más o menos a lo moderno. A la actualidad. A la actualidad, cuando se termina todo, las potencias que emergieron, aunque habían fuerzas poderosísimas, superiores, pero no superiores a estas dos, quedaron Estados Unidos con su área de influencia pactada y Rusia con su área de influencia pactada. Cierto. Ok, entonces como quien dice, vos no te metes en mi territorio, yo no me meto en el tuyo. Sí. Funcionó por un tiempo Pues, con la Guerra Fría. Pues no mucho. Yo creo que cuando hicieron el pacto lo hicieron con los dedos así. Una mano extendieron y la otra con el dedito cruzado Sí. atrás. Claro. Porque por eso se dio la guerra con Ucrania, Rusia-Ucrania. Porque entonces Occidente empezó a tratar de poner bases cerca de Rusia. Así es, ¿verdad? Y claro. entonces, por eso es que Rusia puso una base en Cuba. Porque aquel tenía una base en Turquía. Exacto, cerca de su territorio. Entonces le pusieron una base en Cuba. Entonces el pacto fue, bueno, vos te metiste en mi territorio de influencia. Sí, bueno, pero es que vos te metiste en el mío también. Si no quitas tus bombas, yo te voy a cubrir todo el cielo con aviones. No, pero bueno, esa fue la crisis de los misiles, ¿verdad? En el tiempo de Kennedy y Nikita Khrushchev. En el 62. Sí, en la década del 60. Entonces están ellos ahí, pero ya están vulnerando su zona de influencia. Están traspasando territorios, ¿cierto? Exacto. Entonces, luego ellos se retiraron, pero no se retiraron totalmente de la zona de influencia en Occidente. Se quedaron en Cuba. Y de Cuba se empezaron a exportar las revoluciones a toda América Latina. Exactamente, sí. Porque aquellos, ninguno de los dos se respetaron, man. Entonces, de Cuba se metió la revolución en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador y en Sudamérica. Recordemos que el Che Guevara lo mataron en Bolivia, porque todo, ahí está. Y allá, en Europa, triunfan los occidentales al llegar a la conclusión de la perestroika. Sí, cuando ¿verdad? termina el muro de Berlín. Exacto, entonces se echan el muro de Berlín. En el 89, sí, para entonces, más o menos. Y entonces la zona de influencia se expande, se deshace Rusia.
Perdón, la Unión Soviética. Exacto. La Unión Soviética se deshace y 17 países Sí. se van independientes y entonces muchos de estos se pasan a Europa, lo que ahora íbamos a conocer más adelante como la OTAN. Cierto. Va, entonces su zona de influencia cambió la guerra. Y después vino la Guerra Fría y toda esa cosa. Sí. Pero, digamos, Oriente se siguió metiendo en Occidente, pero ya no a balazos, sino que se empezaron a meter, como los occidentales empezaron a bajar su índice de natalidad. Sí. Entonces los orientales, entiéndase, más que todos los musulmanes, se metieron en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en todos esos lugares. Y recordate que España estuvo manejada por musulmanes 700 años casi. 700 años, sí. Se metieron ahí y agarraron gobierno. Sí. Y se empezaron a meter también en América. Sí. Y se utilizó sobre todo la plataforma del socialismo del siglo XXI, la izquierda. Entonces, Irán y todos ellos empezaron a tener bases, digamos, en Venezuela. Aliados acá. Exacto, en Venezuela, Sí. y en otros lugares para seguirse metiendo hacia Occidente. Y mientras tanto, Occidente estaba durmiendo el sueño, no de los justos, no de sino los que justos. de los tontos. Y se durmió Distraídos. y de repente se despierta con una administración norteamericana como la que tenemos ahorita. Que vino a sacudir a todos estos países con una tendencia todo el de mundo, izquierda. a todo el mundo. Y esto justo nos empieza a llevar hacia lo que muchos están preguntando: ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué está el Gerald Ford ya instalado en el Pacífico? Estamos a las puertas de una guerra. Todo eso tiene una línea Sí, porque histórica. lo que pasa, sí, hay que ver lo profético Así y hay que ver lo histórico. Sí. Entonces, ellos están recuperando su zona de influencia. Entonces, lo primero que hacen para recuperar su zona de influencia es, mira, ya no le llaman Golfo de México, ahora Golfo de América. Así es. Ya el canal de Panamá, en donde se habían metido los chinos, los desplazan y les dicen, nosotros construimos ese canal, Sí. o ustedes nos tratan adecuadamente o se los quitamos. Y todo el mundo tenía los ojos de este tamaño porque no creían lo que estaban oyendo, creían que no tenía sustento, pero eso era lo que estaba sucediendo y eso fue lo que sucedió. Sacaron a los chinos que estaban gobernando. allí. Es más, en este preciso momento hay tropas estadounidenses entrenándose en Panamá, en la selva panameña, que ahí era donde ellos en el pasado entrenaban a los boinas verdes antes de mandarlos a Vietnam, Sí, en la selva de Panamá. claro. Y ahorita tienen boinas verdes entrenándolos porque supuestamente van a entrar a Venezuela o a Colombia. Pero los tienen allí. Se habla que también en Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y más cerca de nosotros, en El Salvador, también se están preparando. Sí, pero no tropas. Digamos, ahí lo que tienen es infraestructura aérea. Militar, muy bien. Pero allá es botas. Tienen botas. Hombres armados, ¿Por qué muy razón? bien. Por la selva. Por la selva. Entonces ahí pueden entrenar. Pues ya están ahí. Sí. Entonces, bueno. La guerra nunca ha terminado, simplemente ha ido migrando la forma. Entonces de ellos están trabajar. recuperando, Sí. recuperando. Entonces ahorita, digamos, lo que nosotros, ahorita parecería que estamos hablando del noticiero actualizado, pero no, yo lo que estoy viendo es historia, Sí. profecía bíblica, Sí, exacto. según Daniel capítulo 9, Así Daniel es. capítulo 2. Lo que pasa es que tampoco lo podemos hacer me gustaría tirar un mapa ahí y Eso. ponernos a platicar con cada uno de los hermanos, Claro. lo cual es imposible, ¿verdad? Yo tiro el mapa, pero en mi mente ahí digo, aquí está Es esto, un aquí mapa está, mental. es un mapa mental. Sí, sí. Entonces, han llevado la artillería pesada. El Gerald Ford, ese Sí. portaaviones más grande del mundo, se le dice que es la maquinaria más Más poderosa de todo el mundo, que puede tener 90 aviones y despegar cada minuto, no sé cada cuánto, para bombardear. Es impresionante. Sí. Ya tienen bombarderos que ya los tienen en lugares cercanos. O sea, es una cosa tremenda. Parecer a todos en pie de guerra. De hecho, también Exacto. Maduro ya tiene a sus tropas, a civiles Eso es armados. lo que él dice, ¿verdad?
Y entonces él argumenta. Él dice, lo que pasa es que estos quieren nuestros recursos naturales, entiéndase, petróleo, esmeralda, gas y todo lo que ellos tienen. Los otros dicen, no, lo que pasa es que nosotros lo que queremos es destruir el narcotráfico. Ya no queremos que ingrese el fentanilo, todo lo que han estado mandando. Pero realmente, en lo que están peleando, lo que se está peleando es zona de influencia. Aquí, este es Occidente, y se les hace medio salido. Este es mi hemisferio. Sí. Han dicho, este es mi hemisferio. No vamos a permitir que en nuestro hemisferio. Así es el discurso. Entonces, ahora nos vamos a Apocalipsis 16. Por otro lado, ya está Oriente. Ya vimos, ¿verdad? Sí. Que siempre había una pelea entre Occidente y Oriente. Occidente, Oriente, Occidente, Oriente, Occidente. Siempre se están peleando. Pero entonces ahora vemos que ya en la gran tribulación emerge Oriente. Enfurecido. En la sexta copa, ya casi terminándose la gran tribulación, emerge Oriente como para decir, vamos a ir a Occidente. Secan el río Éufrates y se reúnen en ese valle de Armagedón o de Megido. Y ahí se enfrentan. ¿De qué manera? Pues no sé, porque la multitud de ejércitos en un valle tan pequeño. ¿Cómo ocurriría eso? Pero está la mención bíblica, Así ¿verdad? Es. Y entonces, en ese momento, Israel es atacado también por fuerzas orientales, pero de su norte, es decir, Rusia. Sí. Los atacan también, se vuelve un gran lío y es cuando el Señor ya aparece. El Señor aparece en su segunda venida sobre el monte de los olivos y lo parte en cuatro y derrota a todos, y entonces derrota a todos, y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que viene y viene montado en un caballo blanco y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que le lucha contra él y pelea contra él es fulminado. Pero ahí estamos hablando ya de la gran tribulación, y nosotros entendemos que en un periodo antes de la gran tribulación, que es de 7 años, que sería la semana 70 de Daniel, el tiempo de los gentiles se acaba. Sí, y entonces el tiempo de los gentiles se acaba juntamente con el arrebatamiento. Sí. Entonces la pregunta del $1,000,000 es, digamos, ahorita están reposicionándose en su área de influencia. Influencia y poder. Sí, digamos, China se metió por todos lados. Sí. Se metió China por todos lados. Sí. Y ahora viene la pelea, el payback, la venganza, el retorno del Jedi. y entonces empieza a hacer retroceder a China y a todo lo oriental. Entonces empieza a hacer para allá. Sí. Y los va a replegar. Que eso es básicamente lo que está diciendo que está haciendo Donald Trump, hacerlo replegar, como decía, esa pelea de perros, ¿no? Sí. Antes de que se vayan. Ahora, mira, el problema ahí es bien tremendo porque, digamos, China tiene que recuperar también su zona de influencia. Por eso es que China tiene que recuperar Taiwán. Y que, por cierto, Japón ahora también está en medio del problema porque ese es otro problema tremendo. ¿Por qué razón? Aparentemente a Taiwán. Porque Japón aunque está en el oriente, es pro-occidental. Sí. Japón es pro-occidental. Pero es zona de influencia de China. Exacto. No de China, sino que de Rusia. Oriente. De Oriente, llamémosle de Oriente. ¿va? Sí, tiene razón. Y entonces, pero es pro-occidental. Claro. Entonces, eso tiene que, digamos, China ha ido cumpliendo su papel en las Filipinas, y en toda su zona de influencia, y se ha ido metiendo en otras, calladito con la ruta de la seda. Sí. Y ha ofrecido préstamos, dinero, ayuda en naciones enteras, sí. les ha hecho bibliotecas, estadios, carreteras, puertos, porque se ha ido metiendo y La cantidad de automóviles de Asia que ahora tenemos en nuestras calles es impresionante. Y baratos. Exacto. Y bonitos. Gracias bueno, a Dios. No sé. Hay que probarlos. Bueno, bonito y barato, a ver, no sé. Hay que probarlos. Pero entonces, eso es una batalla. Ahora, en Occidente, que el representante, el ícono, vendría a ser Estados Unidos, está recuperando su zona de influencia. Y todos los países que se amistaron demasiado con China, ahora están en peligro. O con Rusia. Problemas, cierto. Están en peligro porque si son zona de influencia
norteamericana. Pero recordando y retomando esas palabras que usted dice de la influencia norteamericana, de hecho, esta semana Estados Unidos le dio una buena noticia a sus aliados en esta región, entre ellos Guatemala, El Salvador, a Ecuador, me parece, y también a Argentina, dándoles básicamente el 0% de aranceles para muchos productos, haciéndolos o estrechando lazos como aliados. Sí, les dijo, en otras palabras, ustedes son de mi zona de influencia, se van a portar bien conmigo, son mis amigos. Son mis amigos, sí. Ok. Entonces, digamos en el caso, pues para nosotros son hermanos, ¿verdad? Sí. Pero ha insultado incluso a la presidenta de Honduras a Estados Unidos. Sí. Entonces le dijeron, ustedes lo que le vamos a quitar es el TPS. Sí. Y cuidadito como que hacen fraude en las elecciones, ¿verdad? Sí. Porque estamos pendientes de usted. Se lo dice el Departamento de Estado. Así es. Que sus elecciones son el 30 de noviembre, sí, exactamente. Entonces, el asunto es que están más agresivos en lo que respecta a zona de influencia. Cierto. Premiando y castigando. Sí, como un padre, con una actitud paternal. Sí, pero ellos tienen que recuperar su zona de influencia que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero escatológicamente, eso tiene que llegar de tal manera que se va a polarizar más el mundo. Wow. Hasta que va a estallar. Pero ese estallido de una guerra se va a dar ya lo más impresionante, lo más fuerte, metidos en la gran tribulación. Muy bien, cosa que ya la iglesia no verá. Debería la iglesia de no estar. Entonces aquí entran los otros escenarios, el cita, porque, digamos, mucha gente no quiere oír de esto que estamos hablando. Por supuesto. Algunos dicen, no, eso es política. Sí, pero es que hay un anticristo político. No es que nos estamos metiendo a política, ni que nuestras opiniones sean de política, sino que lo que estamos diciendo es la lectura de la Biblia, qué es lo que está pasando. Yo no estoy tomando parte ni con uno ni con otro. Yo ya tomé parte por el reino de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando esto se da, digamos en este momento que estamos viviendo, otra de los escenarios, porque por eso yo lo que traté de hacer fue diseccionar ese tema escatológico. El reloj de Dios completo. Sí, pues en diferentes escenarios. ¿verdad? Es como que tuviéramos un muerto en la cama, esa de la disección, y empezar a sacar el órgano, aquel para allá, el otro para allá, para ir viendo de qué se murió el paciente. ¿verdad? Sí. Entonces, aquí agarramos escenario Israel. Ese que estamos hablando ahorita es escenario mundo. Porque es toda la influencia política. Claro, es escenario mundo. Y entonces, eso está allá, vaya. Y tengo textos bíblicos. Habrá guerras, rumores de guerras, hambrunas. Ese escenario mundo. Sí. Cuando vemos los otros escenarios, nos decimos, ok, los vamos a ir separando, pues, para no confundirnos. Sí. Escenario tierra, todo lo que le pasa al planeta. Terremotos, sequías, inundaciones, cambio climático, erupciones volcánicas, aumento de los niveles del mar, deshielo polar, temperatura hacia arriba. Eso también hay que analizarlo, diseccionándolo. Entonces está allá lo puse. Allá por donde tú estás puse el mundo. Aquí me deja el mundo. Así, ahí, mira, ten cuidado con el mundo. Ahí, peligroso. Y entonces vienen otros, escenario cósmico, cosmos, cielo. A eso me refiero, porque cosmos también se puede traducir mundo, pero los cielos. Sí. Entonces ahí vemos cómo el hombre ha avanzado, qué es lo que ha hecho en el planeta Marte, cómo ha conquistado la Luna, cuáles son los asteroides que dicen que vienen, cómo van a pasar de cerca unos, otros temen que va a chocar contra la Tierra. Hay uno que ya le están diciendo Ajenjo. Sí. Y ese aparece en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 me parece. Ajenjo, que es el que llena de amargura todas las aguas. Y entonces ese es escenario de los cielos, ¿verdad? Pero el que yo te iba a mencionar y es temible es el escenario iglesia. Porque esta iglesia está el escenario Babilonia, está el escenario familia. Sí. Entonces el escenario iglesia
es impresionante porque mucha gente rechaza lo escatológico y se está dejando llevar por el escenario mundo y todo lo que esto conlleva. Entiéndase, nuevas doctrinas, inteligencia artificial, acoplándose a las corrientes del mundo. Y la Biblia dice que va a haber una gran apostasía. Entonces, nuestra tarea, pienso yo, es anunciar el Evangelio para los que no lo conocen y quieren abrir su corazón para el Señor y sean salvos. Pero aquellos que ya fueron salvados, pues discipularlos para que todos juntos logremos entender por el Espíritu y la palabra, no por sueños ni que alguien dijo una profecía, sino por la palabra. Y claro, si es profecía, es palabra profética más segura que dice la Biblia. Entonces, ahí es en donde debemos enseñarles y que cada quien abra sus ojos para poder estar atento a esto. De lo contrario, el cita, no sé cómo vamos de tiempo, pero a grandes rasgos, estas pinceladas son las que puedo dar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón? ¿Va a haber guerra en Sudamérica? Bueno, ya le pusieron nombre a la operación, así como cuando atacaron allá Irak o Kuwait, no me recuerdo, o Tormenta en el Desierto, Operación Tormenta en el Desierto. Cada una de las operaciones guerreras siempre llevan un nombre, las que hace casi todos los ejércitos, pero Estados Unidos. Ahora esta se llama Operación Lanza de Sudamérica. Lanza de Sudamérica, Padre Santo. Esta sería la cosa, porque Brasil se quedó así como para atrás. Colombia medio está pataleando porque ya siente que a ellos también les cae. Y de hecho, había una persecución contra su líder máximo porque se le han descubierto cosas complicadas. Él está complicado porque... Y al pelear con Donald Trump y todas estas declaraciones... Le sacaron todo porque él fue un líder del M-19 y entonces eso ya lo están tipificando. Digamos, hay algunos senadores colombianos o congresistas que están proponiendo que el M-19 sea catalogado como un grupo terrorista. Entonces, si lo catalogan así a nivel mundial, entonces quiere decir que fue terrorista. Entonces, ya lo ponen a nivel de Al-Qaeda y a nivel de Osama Bin Laden. Claro. Y muchos se preguntan qué representa eso, pero cuando hay grupos terroristas, básicamente se permite que otros ejércitos puedan ingresar a territorios ajenos en busca de los terroristas. No es que se permita, sino que en el caso de Estados Unidos, lo que está aprobado en sus propias leyes es perseguir a los terroristas. Donde estén. Así es. Por eso persiguieron a Al-Qaeda y todo esto surgió después de los atentados que tuvieron las Torres Gemelas en el siglo pasado y después ahora que las votaron en el siglo presente. ¿Va? Sí, 2001, perdón. Entonces, ahora, al haber nombrado grupos terroristas a todos los cárteles, entonces la cosa se pone seria, porque ellos podrían atacar en un país X, llámese México, Colombia, Venezuela, Honduras, a Cuba, lo que sea. Si ahí hay un cártel, lo pueden bombardear y ellos se pueden escudar. Nuestro problema no es con el país, es con el grupo terrorista que está en ese país. Y si el gobierno de ese país está protegiendo ese cártel, entonces ya es con la recuperación de la zona de influencia. Sí, no lo pudo explicar de mejor manera usted. Padre Santo, que el Señor nos ayude. Es momento, mi estimado apóstol, de hacer una pausa, pero vamos a regresar para más adelante ya mostrarles un resumen de las noticias de la semana y les estamos dando básicamente el filtro bajo la lupa de lo que tendríamos que estar viendo nosotros ahora acerca de todas estas noticias. Vamos a la pausa y regresamos en un momento más en El Reloj de Dios. No se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en El Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en El Reloj de Dios.
Gracias por continuar en el Reloj de Dios. Conversa con nosotros, más 502-5617-9099. Y recuerda que este material lo puedes compartir ya sea en plataformas de podcast, como también en el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez, al cual puedes suscribirte, activar notificaciones y, lo más importante, compartir cada uno de nuestros episodios. Estamos analizando un poco de las noticias de la semana, apóstol, haciendo ese análisis específicamente, tanto con la Biblia, un poco de historia y un poco de actualidad. Y uno de los temas que me gustaría que tratáramos, que ya vamos a ver en las noticias, es, por otro lado, mientras toda esta pelea se está dando, esta batalla entre Oriente y Occidente, los protagonistas, las batallas que personalmente están enfrentando, y hablemos un poco de las noticias de Donald Trump. Él ahora mismo tiene que enfrentar varias cosas. Una de las cosas que ha pasado en esta semana es que va a demandar a la BBC por una noticia, porque sacaron ellos un documental que fue editado, lo cual parece haber sido manipulado, en donde parecía que él estaba llamando a la gente a manifestarse, a protestar por las elecciones, y esto fue el 6 de enero de 2021. Ya se disculpó la BBC, pero ahora él está pidiendo $5,000 millones en compensación. Simultáneamente, la sombra de Epstein lo persigue porque ya se desclasificaron información que tenían respecto de él, pero él también está pidiendo investigación contra sus rivales políticos como Bill Clinton. Dado este contexto, hablemos un poco de esta situación. Sí, bueno, volvemos otra vez a la carga del mismo escenario que venimos platicando. El adalid, por decirlo así, del ataque hacia Oriente y la recuperación de la zona de influencia occidental ha sido el presidente Trump, sin duda, definitivamente. Sí. Y entonces, desde hace años, a él han tratado de eliminarlo, erradicarlo. Literalmente eliminarlo, sí. De muchas formas, sí. ¿Verdad? Entonces, digamos, le pusieron no sé cuántos juicios para impedirle que fuera candidato. Cierto. Y todos espurios, definitivamente, por gente vendida. En el país donde se aprecia mucho la justicia, le hicieron una gran injusticia. También fue atacado físicamente. Por lo menos se descubrieron unos 4 intentos de asesinato. Sí. El más notorio fue cuando le dieron el balazo en la oreja. Cierto. Y que algunos trataron de minimizar eso diciendo que ahí le habían apuntado. Es una locura. Claro, sí. Y que, por cierto, tiene sus repercusiones en los cuerpos de seguridad, digamos que de seguridad, que lo estaban, digamos que protegiendo. Sí, claro. Entonces, ahora que él quedó presidente, se les ha... Bueno, para empezar, despidió un montón y, digamos, el exdirector del FBI está bajo la lupa. Así ahora es. para enjuiciarlo. Pero otra de las cosas que se dio, y porque es parte de la guerra, y vemos nosotros que cuando los reyes del Oriente pasan, secan el río Éufrates, dice que salen 3, lo voy a leer porque tiene que ver con esto. Muy bien. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del Oriente. Entonces, fíjate, y vi salir de la boca. O sea, hay una guerra que se hace con boca. Wow. ¿Verdad? Por eso es que nosotros vemos que cuando David se iba a enfrentar a Goliat, la guerra empezó con la boca. Es cierto. ¿Verdad? Sí. Porque entonces vino Goliat y le dijo, ay, ¿qué tú vienes a mí con palos? ¿Acaso soy un perro yo? Sí. Y le empieza a maldecir. Y la pelea empezó con la boca. Sí. Entonces David le contestó igual. Sí. Y le dijo, tú vienes a mí con lanza, jabalinas, grebas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Y hoy te mato y le voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Sí. Entonces la pelea fue boca. Verbal primero. Ya después... Física. Ya fue física. Sí. Entonces, cuando vemos aquí a estos que van a una batalla, los reyes del Oriente, de los cuales veníamos platicando, y ahorita regreso con la pregunta que me hacías, porque yo creo que está íntimamente ligada. Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca. ¿Por qué boca? Boca, boca. No está hablando del equipo de fútbol argentino. El Boca Juniors. El Boca Juniors. Sino que
de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo y los engañan para reunirnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que su función es ir a engañar, azuzar a los reyes para que se peleen. Claro. Entonces, una de las formas como fue atacado, y sigue siendo atacado, el presidente de los Estados Unidos, es con la prensa, sobre todo la prensa llamada progresista. Claro. Ellos han hecho esfuerzos extraordinarios y él ya ha ganado en corte. Le ha ganado juicios a varios. Sí. Algunos han sido despedidos, sí. Pero no es la primera vez que él demanda por difamación. Este es un poco más difícil porque la BBC está en Londres. Sí. ¿Verdad? Y entonces para demandarlo él tiene que demandar allá y no tiene las mismas leyes, pero parece que hay algunas situaciones importantes como los puede hacer. Pero dentro de todo lo que se dio, ya los 2 más grandes representantes de la BBC de Londres, los directores, sí. tuvieron que renunciar, admitiendo que editaron videos para presentar cosas que no eran. Había una diferencia entre el discurso de la parte donde él hace un llamado y la otra parte. Era diferencia de tiempo, en donde él está diciendo en una parte que tenemos derecho a protestar y toda la cosa, pero y después ponen otros, lo juntan y hacen un programa, en donde ponen eso. Una mala intención definitivamente. Sí. Pero repito, incluso la BBC ha bajado puntos a nivel mundial, muchísima gente del medio, ¿verdad? De ese medio, que tenía la BBC de Londres como la última palabra en noticias, ahora los cuestionan mucho debido a esta situación. Ellos son televisión pública en Londres y se sostienen porque los mismos, digamos que tienen que pagar impuestos, los ingleses en realidad pagan cierta cuota, pero ahora hasta eso está en peligro. Entonces se habla de que ese medio podría desaparecer. Sí, pero es una guerra verbal, ¿verdad? Es una guerra verbal. Y eso mismo ha sucedido en la cuestión de Epstein. Exactamente la misma situación. Entonces el otro ahorita dice, yo voy a pedir una investigación, vamos a hacer esta investigación y ahí van a haber problemas. Algunos dicen que pareciera que dice, bueno, si caigo yo, caen conmigo. Y entonces se pasa llevando a Bill Clinton y hablan de otros millonarios que eran amigos de Epstein. Sí, bueno, yo no lo voy a defender a él. Yo lo que sí te digo es que definitivamente él ha sido atacado por todos los medios, ya te digo, el judicial, ilegalmente. Todo lo que se hicieron fue ilegal. Y eso se ha visto ahora que él está en el poder, ¿verdad? Sí. Lo hicieron desde la prensa y en lo físico, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, y polarizaron a Estados Unidos. Y hay una mano oscura detrás de todo esto. Porque, por ejemplo, hace poco hubo 2,000 protestas en todo Estados Unidos, simultáneas. No me van a decir que eso es espontáneo. Alguien las tuvo que haber organizado. Y después se llegó a la conclusión, y lo están tratando de averiguar más para llevarlo a corte, que George Soros fue el que financió las 2,000 campañas en todo Estados Unidos en contra de él. Y entonces es impresionante, ¿verdad? Sí. Lo veo de esa manera. Creo que él tiene que actuar, recuperar, y entonces, pues ni modo que los otros se van a quedar quietos. No, va a haber una batalla completa. Solo quiero terminar de leer entonces Apocalipsis 16, en donde salen estos espíritus en forma de rana, y claro, es que él no colabora, porque él dice las cosas así a rajatablas. Exactamente. Y entonces a algunas personas les cae mal, ¿verdad? Y hay que aclarar que no es que se le esté defendiendo. Lo que estamos tratando es de poner las cosas en una balanza para que se evalúe concretamente. Sí, y nosotros mismos tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros vemos en las noticias. Sí. Porque definitivamente, desafortunadamente, tristemente, son pocos los noticieros que se conservan
en la línea. De acuerdo, no podemos acusarlos a ellos tampoco, porque ese no es nuestro papel, pero sí tenemos que hacer un llamado a la gente a que entiendan la noticia, que investiguen, que no se vayan de boca. Así es. ¿Verdad? Porque si no, van a creer cosas que no son. Más ahora con la inteligencia artificial, audios alterados, videos alterados, hay que ver quién publicó y cuál es el propósito de esa persona que publicó. Mira, ¿qué fin tiene? Uno de los trucos, por ejemplo, de muchos gobiernos de izquierda, es hablar constantemente con el pueblo desde su plataforma. Solo hablar, es casi un monólogo. Sí. Lo hizo Manuel López Obrador durante todo el sextenio, todos los días en la mañana. Sí, las mañaneras. Dice, y por cierto que para poderlo oír había que tener mucha paciencia porque no hablaba muy rápido que digamos. Después lo siguió doña Claudia Sheinbaum, pero vemos a Maduro también en el mismo sentido. A lo presidente, creo que se llama el programa. Sí, y todos como que esa es la forma de tratar de engañar al pueblo, ¿verdad? Y comprar periódicos. Entonces, la gente, si verdaderamente quiere estar bien informada, tiene que hacer un esfuerzo. Cierto. Y eso es un problema. Entonces aquí, porque la mayoría de la gente le gusta... Yo tenía mi maestro, yo estudié en un instituto que se llamaba hace como 1000 años, Instituto Nacional para Varones Adrián Zapata. Ah, claro. Y teníamos un maestro que le decíamos Don Chema. Buen maestro, por cierto, Don Chema. Ah, sí. Y él decía, dentro de sus cosas, decía, los jóvenes del Zapata les gusta la papa pelada. Traducción, no les gusta esforzarse. Sí, pues les gusta que les den todo ya procesado. Sí. Y así es con nosotros, con las noticias, aún con la Biblia. Hay hermanos que se contentan solo con oír lo que está diciendo el tipo que está en el púlpito. Ni siquiera lo corroboran como lo hacían los bereanos, que cuando oían al apóstol Pablo, corroboraban en la Biblia si lo que estaba diciendo Pablo estaba en la Biblia. Claro. Porque dice, porque estos eran más nobles que los de Tesalónica. Wow. Entonces, aún nosotros debemos de oír. Y la Biblia lo dice, Pablo dice, óiganlo todo, disciérnanlo, retengan lo bueno y rechacen lo malo. Cierto. Entonces tiene que haber un discernimiento. Pero sigamos acá, yo voy a terminar de leer y te devuelvo el micrófono. Muy bien. En un momentito, no sé, por cierto, cómo vamos de tiempo, porque el tiempo avanza. Muy bien. Dice, pues son espíritus de demonios, verso 14, que hacen señales. Ok, verso 15. He aquí, vengo como ladrón, dice el Señor, así repentinamente, sin avisar, ¿va? Exacto. Porque los ladrones no avisan. Sí, mañana llego. Mañana llego, por favor, me dejan las luces encendidas. Amárreme el perro. Sí. Porque muchos de lo que hacen, se van de vacaciones, dejan las luces encendidas para que cuando llegue el ladrón no se tropiece. No es para asustarlo, es para iluminarle el camino. Entonces, aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Padre Santo, ayúdanos para hacer eso. No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunieron en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en griego, Megido. Ay. Y después viene la séptima copa y ya se termina todo. Bueno, no todo totalmente, pero ya la gran tribulación. Te devuelvo el micrófono. Muy bien, vamos a regresar con la explicación más concreta de lo que recién nos leía el apóstol Sergio, pero ahora es momento de presentarles a ustedes un pequeño resumen de algunos de los temas de la semana. No nos alcanza el tiempo para darlos todos, pero sí algunos que creemos que es importante que ustedes tengan en la agenda. Lunes 10 de noviembre. Cumbre de ausencias en el Caribe colombiano. La cuarta cumbre CELAC-Unión Europea realizada en la ciudad caribeña de Santa María abordaría temas como comercio, transición energética y cooperación para luchar contra el crimen organizado. Lo que se prometía como el majestuoso evento internacional del gobierno de Petro terminó convertido en una cumbre vacía. La cuarta cumbre CELAC-Unión Europea, organizada por Colombia como anfitrión del evento, ha sido considerada por muchos expertos como un fracaso. De los 60 mandatarios invitados, solo 12 confirmaron asistencia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, canceló su participación.
Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum tampoco estuvieron en la ciudad balnearia colombiana. A pesar de esto, Petro abogó por una cercanía entre países latinoamericanos, caribeños y europeos. La cuarta cumbre CELAC ha sido una demostración de aislamiento y pérdida de liderazgo del mandatario colombiano. Europa se aleja, América Latina se divide y Colombia queda en el centro de una cumbre que parece más una foto vacía que un evento histórico. La ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, abrió la COP30, donde participaron jefes de Estado, negociadores, científicos y activistas. En la inauguración, la ONU y los organizadores pidieron resultados claros en combustibles fósiles, financiación y adaptación para mantener viable el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Brasil, país anfitrión, insistió en combinar acción climática y oportunidades de inversión. La cumbre se extenderá hasta el 21 de noviembre. Filipinas continuaron evaluando los daños del super tifón Phung Wong. Al menos 1.400.000 personas evacuadas de Luzón y reportes iniciales de 2 fallecidos, con olas de hasta 3 metros y vientos sostenidos de 185 km por hora y ráfagas de 230 km por hora en zonas costeras. Durante la semana, también tuvo lugar una visita histórica. El presidente sirio Ahmed al-Sharaa fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca el 10 de noviembre de 2025, marcando la primera vez en más de 80 años que un jefe de Estado sirio visita oficialmente Washington. En el encuentro, ambos mandatarios firmaron acuerdos relevantes. Siria se integró formalmente a la coalición liderada por Estados Unidos contra Estado Islámico, se suspendió por 180 días sanciones clave impuestas bajo la ley César. Trump expresó su deseo de que Siria tenga éxito en su reconstrucción y al-Sharaa instó a levantar por completo las sanciones para atraer inversiones, especialmente en el sector del gas. Martes 11 de noviembre. En el sur de Brasil, la localidad de Río Bonito do Iguazú, Paraná, fue arrasada por un tornado descrito como categoría 3, con rachas de hasta 250 km por hora. Las autoridades confirmaron al menos 6 muertos y centenares de heridos, entre 700 y más de 800 heridos en distintos recuentos. Se declaró estado de calamidad pública y se estimó que el 80 a 90% de la ciudad sufrió daños, con más de 10.000 personas sin vivienda. El gobierno local anunció ayudas iniciales y planes de crédito para la reconstrucción. En paralelo, la COP30 continuó con llamados a acelerar la adaptación y la financiación climática. Los pueblos indígenas pidieron participación efectiva en las mesas de negociación. China advierte a Japón. Tras declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre la posibilidad de desplegar fuerzas si Taiwán fuera atacada, China lanzó advertencias diplomáticas y medidas como avisos de viaje para ciudadanos chinos. Pekín pidió retractación y describió las palabras como injerencia en asuntos internos. La tensión incluyó llamadas a moderar el lenguaje y protestas diplomáticas. Miércoles 12 de noviembre. El Senado de Estados Unidos aprobó una votación procedimental que acerca a poner fin al cierre del gobierno federal. La medida abrió la vía a financiar al Ejecutivo hasta enero si la Cámara Baja también la aprueba, lo que dejaría a millones de empleados federales a la espera de la votación final. En Reino Unido, la BBC vivió una crisis interna, renuncias en cargos directivos tras la detección de ediciones engañosas en un documental que recortó partes del discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, lo que generó cuestionamientos sobre el montaje y sobre sesgo informativo. La BBC pidió disculpas y los responsables aceptaron su responsabilidad. Jueves 13 de noviembre. Los ministros del G7 hicieron un llamado a un cese inmediato del fuego en zonas de conflicto clave y expresaron gran preocupación por la escalada humanitaria en Sudán, condenando ataques contra civiles y pidiendo acceso humanitario sin trabas. El grupo también reiteró la urgencia de desescalar en Ucrania. Los demócratas en la Cámara de Representantes difundieron correos y archivos del expediente de Jeffrey Epstein que contienen referencias en las que Epstein y asociados mencionan la presencia o visitas relacionadas con Donald Trump. Los documentos han reavivado la controversia y motivan investigaciones de comités. Estados Unidos advirtió que respondería con rapidez y firmeza a cualquier intento de alterar la integridad del proceso electoral en Honduras. El subsecretario de Estado para América Latina, Christopher Landau, expresó su preocupación, coincidiendo con la OEA, por los problemas y retrasos en la organización de las elecciones del 30 de noviembre.
Washington instó a las autoridades electorales y militares hondureñas a respetar la Constitución. El clima electoral estaba tenso debido a un empate técnico entre los candidatos Salvador Nasralla, Partido Liberal, Rixi Moncada, Partido Libre, y Nasri Asfura, Partido Nacional, lo que había generado acusaciones mutuas de fraude. La OEA también pidió garantías para que el proceso se realizara con transparencia. Viernes 14 de noviembre. Estados Unidos anunció la operación denominada Lanza del Sur, una ofensiva que, según el Pentágono, apunta a desarticular redes de narcoterrorismo en la región del Caribe y Pacífico. El despliegue incluye el grupo de ataque del USS Gerald R. Ford y ha tensado las relaciones con Venezuela, que lo interpreta como presión o posible preparación de acciones militares. Los reportes hablan también de ataques a embarcaciones atribuidos a la campaña antinarcóticos de la administración. En Europa, España amplió el confinamiento de aves de corral a todo el país ante un repunte de focos de gripe aviar. El gobierno informó varios focos detectados y medidas para evitar contacto con aves migratorias. La crisis ya había llevado al sacrificio de millones de aves en zonas afectadas. El gobierno alemán acordó un nuevo modelo que no recupera el servicio obligatorio de pleno derecho, pero obliga a registrarse y pasar exámenes médicos a los mayores de 18 años desde el 1 de enero de 2026. La medida busca aumentar efectivos y garantizar reservas ante compromisos de la OTAN, con objetivos de alcanzar mayor dotación de tropas en los próximos años. Estados Unidos anunció acuerdos comerciales con 4 países latinoamericanos. Estados Unidos ha anunciado nuevos acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, mediante los cuales estos países aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses. A cambio, Washington redujo o eliminó aranceles para varias exportaciones agrícolas y recursos naturales. Con Ecuador, Estados Unidos quitó tarifas al banano y al cacao. Con Guatemala, el 70% de sus productos quedó libre de aranceles. En el caso de El Salvador, se eliminaron tarifas para bienes que no pueden producirse en cantidades suficientes en territorio estadounidense. A Argentina también se le retiraron aranceles sobre varios recursos naturales. Los gobiernos latinoamericanos celebraron los acuerdos. El gobierno argentino ha suspendido y revisado varios proyectos con China, entre ellos un ambicioso centro de observación, un radiotelescopio en la provincia de San Juan que quedó en pausa por decisión oficial. No obstante, meses antes Argentina había renovado parte del swap con China por $5.000 millones, una medida que las autoridades explicaron como necesaria para sostener las reservas y estabilizar la economía. Sábado 15 de noviembre. La Fiscalía de Milán, Italia, abrió una investigación sobre los llamados safaris humanos en la guerra de Bosnia en los años 90. Se investiga si ciudadanos fueron llevados para disparar a personas en Sarajevo, y se han presentado denuncias judiciales que buscan identificar a los responsables. En Teherán, las autoridades advirtieron sobre una crisis hídrica grave. Embalses clave que abastecen la capital están en niveles muy bajos, por debajo del 25% en varios depósitos, y las reservas podrían obligar a racionamientos o medidas extremas si no llegaran lluvias antes de fines de noviembre. Se registró un atentado suicida en Islamabad que causó una docena de muertos e incontables heridos. Grupos talibanes han sido señalados y las autoridades han arrestado a sospechosos. La ola de violencia elevada reaviva alertas regionales. La Fiscalía turca pidió penas acumuladas por más de 2.000 años contra el dirigente opositor Ekrem İmamoğlu en una causa de corrupción multimillonaria. El caso desató protestas y acusaciones de motivación política desde la oposición. Domingo 16. Miles de jóvenes, principalmente de la llamada Generación Z, se manifestaron hoy en México en varias ciudades para protestar contra la violencia, la impunidad y la corrupción, en repudio al asesinato del alcalde Carlos Manzo. En Ciudad de México, un grupo de manifestantes encapuchados derribó vallas frente al Palacio Nacional y se enfrentó con la policía, que respondió con gas lacrimógeno. Según autoridades, 100 policías resultaron heridos y unas 20 personas fueron detenidas. Los protestantes criticaron al gobierno de Claudia Sheinbaum y exigieron justicia real, mientras su movimiento se autodefine como apartidista. Y dijimos algunas de las noticias de la semana, pero Apóstol, llama la atención esta cumbre de la CELAC que se hacía
básicamente de manera paralela a la COP30 en Brasil, y en este caso era Gustavo Petro de Colombia quien era el anfitrión, pero las ausencias marcaron la agenda. Y usted hablaba, alianzas, quiénes son amigos de quién, allí se pudo ver, ¿no es cierto? Claro, es la recuperación de la zona de influencia. Entonces, que de Europa, 27 países habían sido invitados, 5 llegaron. O sea, 22 dijeron, no, nosotros estamos con Estados Unidos. Exactamente, no queremos pelear con Estados Unidos. Y no llegaron. Y claro, eso es un revés político y diplomático para Gustavo Petro, que era el presidente de esa cosa. Y en la otra que se llevó a cabo en Brasil, pues que también está organizada por la izquierda con Lula da Silva, pues sí llegaron más representantes, pero de todas maneras Estados Unidos no llegó. Otra vez Gustavo Petro respirando por la herida, criticándolo, que debe de ser castigado por no haber llegado. Un montón de cosas que realmente no tienen nada que ver, pero repito, esto viene a ser la recuperación de la zona de influencia. Me llamaba la atención con todas estas noticias también algunas otras cosas que creo que no... que son demasiado importantes en ese escenarios que ya no los juntamos. Por allá te dejé el mundo, por aquí dejé el cosmos, y entonces los tenemos que juntar otra vez, ¿verdad? Para no dejar diseccionado aquí en la mesa al enfermo. Cadáver. Sí. Pero veo esas enfermedades aviares, ¿verdad? Como el movimiento migratorio, ya no de humanos, sino que de aves, trasladan infecciones en cualquier lugar, y ya en las aves que nosotros nos comemos pueden transmitir enfermedades de una manera tremenda, y eso también está en la Biblia, en el sueño de Faraón, que lo explica José, que primero hay una actividad sobre los vegetales y después sobre los animales, pero todos son alimentos. No nos queda tiempo para explicar mucho eso, pero es escatológico también. Claro. Otra cosa que me llama mucho la atención, para que tampoco se nos vaya esa noticia, es esta sequía que ya la habíamos mencionado acá en Teherán, pero lo que me llama a mí la atención de una manera impresionante, yo veo eso, es que digamos el lago de Galilea, el que le dicen el mar de Galilea, también ha bajado sus niveles, y es de donde saca agua Israel y sus vecinos, ¿verdad? Porque hay una parte que no es de Israel. Pero lo que a mí me dejó asombrado es que Israel le ha estado sacando agua al Mediterráneo y la ha desalinizado. Cierto. Entonces, al desalinizarla, lo que ha hecho, pero eso es una cosa impresionante que han hecho, la han llevado de alguna manera cuesta arriba. Sabemos que el agua solo baja. Ellos la llevaron cuesta arriba para alimentar los ríos que alimentan al lago de Galilea. ¡Wow! Y entonces ya yo me quedé asombrado con esa tecnología, porque no sé si es la necesidad la que hace eso, pero yo más creo que es Dios el que les da. Científicos, ingenieros para poder... Primero desalinizarla. Y luego, en esa desalinización, le sacan energía. ¿Por qué? Por las olas, por el vaivén. Entonces, en ese vaivén sacan energía. La desalinizan y la logran enviar a lugares altos hasta que alimenten son 3 ríos los que alimentan el lago mar de Galilea, que se le llama, para que no se vaya a convertir posteriormente como se convirtió el Mar Muerto, ¿verdad? Claro, porque estaba estancado y eso representaba... y el sol, el calor y todo, se evaporó el agua y quedaron exceso de minerales
sales ahí, ¿verdad? Apóstol, y retomando el tema de esta influencia que usted mencionaba, también veíamos cómo Siria se acerca a Estados Unidos, sí. Y este es un tema importante, porque entonces quiere decir que Estados Unidos también logra entrar a aquel territorio. Sí, y no se sale de Ucrania tampoco. Sí, claro, allí se mantiene. Entonces, apoyando. Incluso hay algunas noticias que no sé si serán ciertas, porque hay que averiguar hasta el cansancio eso, Sí, pero se dice de presencia de tropas rusas en el Caribe. Sí. Se dice. ¿Quién pero, pudo haber abierto las puertas? Pues no sé, pero se dice, este es un extremo que yo no lo tomaría como algo No es una confirmación sí, de habría algo. que investigarlo, Muy pero bien. sí hay algunas fuentes de información que dicen eso, ¿verdad? Porque también Rusia quiere su zona de influencia. Y a ellos, precisamente por eso estalló la guerra en Ucrania, ¿verdad? Porque Ucrania se quería pasar a la OTAN y estos sí son fronterizos. Entonces Sí. Putin dijo, no, Pues hasta ahí sí ya no. Claro, Ya, le pondrían tropas allí sí, a la vecindad, y entonces básicamente. explotó eso y él puso argumentos que había muchos rusos viviendo ahí y que no eran, bueno, tantas cosas que ya se dijeron desde hace 4 años con esa guerra, ¿verdad? Pero todo gira alrededor de la zona de influencia y que se va a polarizar más el mundo entre Oriente y Occidente y después va a tener que venir alguien como un pacificador a engañar. Van a firmar un pacto y todos van a creer, ¡ala, qué lindo! Ya se tranquilizó esto. ¡A gloria a Dios! llegó la paz. Hasta gloria a Dios van a decir los ateos. ¡Aleluya! Y entonces, y después a la mitad del pacto, ¡pau! Se rompe el pacto y según lo describe Daniel 9, y viene la tribulación, la gran tribulación, la persecución terrible del dragón sobre la mujer y sobre el resto de la simiente de la mujer, y entonces aparece el Señor Jesucristo en su segunda venida. Apóstol, necesitamos su consejo para que esta semana podamos ver con un lente diferente las noticias y entender cómo se está moviendo esa zona de influencia para prepararnos para estos tiempos finales. Elcita, yo creo que el único consejo que puedo dar es que le pidamos mucho a Dios que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice en Isaías, ¿verdad? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Sí. De nosotros, los que hemos recibido a Cristo, según la Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Sí. La mente de Cristo es una plataforma de aterrizaje de los pensamientos divinos. Si no tenemos la mente de Cristo, no pueden aterrizar esos pensamientos en nuestro interior. Pero si lo tenemos, lo que necesitamos es envía tu palabra, envía tu pensamiento, que haya en mí un lugar para ellos, ¿verdad? Cierto. Y pedirle al Señor y decirles a todos que qué bueno, el Señor se acerca a pasos agigantados. Nosotros también estamos muy felices que tenemos 2 eventos aquí en Guatemala magníficos. Uno este mes de noviembre, que sería la Proclama, que es una actividad en donde nos reunimos y predicamos y adoramos, alabamos, pero esperamos la confirmación de la profecía que luego va a ser dada el 31 de diciembre en la Proclama Profética. Así que están invitados. Aprovecho Mucha para invitarles, antelación. ¿verdad? Claro, gracias, Apóstol. Gracias por toda esta información. Hoy ha sido un programa muy histórico realmente para poder analizar las noticias actuales con un enfoque bíblico. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a sintonizarnos el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica, pero especialmente a conectarse a través de las plataformas digitales y a compartir este material en el canal de YouTube del Apóstol Sergio Enríquez. Así lo encuentran. Será hasta una próxima ocasión en el Reloj de Dios. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.